Muy buenas noches, Zubet, y a todos los partícipes aquí. Yo quisiera compartirles las reflexiones que he ido haciendo mi estadía en la carrera de Sociología de la UMSA, ¿no? Y el tema que me he propuesto es cómo el arte, la producción artística, y en este caso la literatura, la narrativa, el cuento, la poesía, la pintura, la música, son instrumentos potenciales de expresión libre y no enajenada del Estado, ¿no? Para eso, primero voy a partir sobre lo siguiente, ¿no? El fenómeno para enganchar esto con diálogos urbanos, el fenómeno de la urbanización en la ciudad del Alto, por ejemplo, surge por oleadas a partir de la Revolución del 52, como ustedes verán. Y es a partir de esos años que dentro de la ciudad del Alto, ciudad de La Paz, hay una secuencia generacional de oleadas de migraciones a la ciudad de La Paz y posteriormente de la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, lo que en este fenómeno observamos es que la gente empezaba a migrar por muchas razones, ¿no? Uno, porque básicamente en el campo no había las condiciones de vida que comúnmente se conoce, no había educación, no había universidades, había, por ejemplo, en la provincia de Huancayhue había dos normales simplemente, la normal de Guarizata, la normal de Santiago de Guata, que saca profesores, pero a la par no había, por ejemplo, las condicionantes para una existencia plena. Entonces, este fenómeno también se debe a que el Estado tenía políticas anticampesinas, ¿no? Tristan Plath, por ejemplo, en un estudio que ustedes deben conocer, el Estado boliviano y Ayo Anduino, por ejemplo, refleja cómo las leyes que el Estado dictaba eran totalmente anticampesinas, ¿no? Totalmente leyes que desestructuraban un Ayllu, por ejemplo, en Potosí o en La Paz, o cualquier comunidad originaria, por ejemplo. Y en este caso, eso se ha ido repitiendo, por ejemplo, con la ley de vinculación, por ejemplo, del siglo pasado, ¿sí? También con la reforma agraria del 52, ¿no? Entonces, básicamente, el Estado boliviano básicamente no fortificaba, no tenía políticas públicas a favor del campesinado, ¿no? Entonces, la gente empieza, a partir de estos fenómenos, por ejemplo, a migrar a la ciudad. Y ahí también se veía que la gente, los migrantes, llegando a la ciudad, traían sus propias experiencias de vida. Y dentro de la conformación espacial de la urbanidad, por ejemplo, en la ciudad del Alto, ciudad de La Paz, lo que ocurría son interacciones, relaciones nuevas que conformaban nuevas identidades, por ejemplo. Porque básicamente migraban, por ejemplo, de la provincia Muñecas, que es una provincia plenamente quechua, provincia de Huancayhue, de las diversas provincias, por ejemplo, de La Paz. Y básicamente ahí los que migraban eran aymaras y quechuas. Entonces el Alto se ha ido constituyendo a partir de estas migraciones generacionales, cuyo objetivo era mejores condiciones de vida. Por ejemplo, en el caso peruano, por ejemplo, Jürgen Golten y Norma Adams, por ejemplo, hacen un estudio respecto a Lima, cómo la gente empieza a migrar para subir de clase social, por ejemplo, a partir del comercio, a partir de un enriquecimiento económico, pero también, por otro lado, a partir de la profesionalización. Entonces, aquí el capital social venía a ser que alguien acumulaba, una familia acumulaba a partir de su trabajo familiar, por ejemplo, puede ser un rubro, por ejemplo, en la fabricación de calzados o cualquier otra artesanía. Uno era acumulando dinero, pero a la par también había una saltada de clase social a otra clase social a partir de ser profesional,
¿no? Entonces, en este caso vemos dos fenómenos, ¿no? Entonces, pero este fenómeno también de la urbanización, lo que estamos viendo es que como provoca interacciones sociales, provoca también nuevas identidades donde confluyen nuevos actores sociales, ¿no? Es decir, el campo, como Henri Lefebvre, por ejemplo, decía, los habitantes del campo piensan muy diferentes a los habitantes que están en el área urbana. Por ejemplo, en el área urbana uno tiene que cumplir ciertas reglas, por ejemplo, andar o caminar en la acera, respetar el semáforo, no botar la basura en cualquier parte, y otras reglas que establecían. Entonces ahí se constituye otro mundo que es muy diferente. Se constituyen imaginarios que a partir, por ejemplo, de la experiencia rural, por ejemplo, van reflejando en el área urbana. Entonces, lo que aquí encontramos es que como la primera generación, por ejemplo, obviamente que viene a trabajar. La segunda generación ya, los hijos de esas familias que están asentadas en este espacio, empiezan a buscar nuevas formas para estudiar, para ser profesionales. Y ahí se chocan con el conocimiento. Básicamente, por ejemplo, Mario Vargas Llosa decía en un libro muy interesante de que al pueblo peruano, al pueblo inca, a los autóctonos, por ejemplo, que habitaban ese territorio, les han negado, por ejemplo, la literatura, casi muchos años. El Quijote, por ejemplo, esa obra famosa de Cervantes, incluso era prohibido. Si ustedes leen, por ejemplo, la obra de Gustavo Adolfo Otero, La vida social en el coloniaje, no encontramos datos sobre la producción literaria, incluso en las castas criollas, o peor, en las castas autóctonas, por ejemplo. Entonces, miren, las nuevas generaciones en el Alto, lo que están hallando hoy, por ejemplo, se ha publicado recientemente una reunión de crónicas, por ejemplo, de un editor, de un lector, de un librero, es Alexis Argüello Sandoval, No me jodas, no te jodo, titula el libro. Y eso es, por ejemplo, un vestigio, una chispa donde puede ver reflejada, por ejemplo, crónicas, relatos, narraciones que reflejan la vivencia de los aymaras y quechuas en el Alto. Si ustedes verán una sociedad particular, si no empieza a narrar, a escribir su historia, entonces una sociedad que va a ir al olvido. Cada pueblo, cada sociedad, cada nación empieza a perdurar en la medida de que va escribiendo su propia historia, sus propias tradiciones, su propia cosmovisión en un escrito, ¿no? Y eso puede ser a partir de poemas, pintura, o literatura, o música. Entonces, lo que vemos aquí es que estas nuevas generaciones que empiezan a emerger se enfrentan con las ficciones, es decir, con la literatura, con el arte. Pero no simplemente con la literatura, sino a la par también hacen música. Si nos damos de cuenta, la música chicha, por ejemplo, que es una unión de la música cumbia costeña, va unificándose con el huayño, por ejemplo, andino. Y ahí surge la chicha, ¿no? Se escuchan, por ejemplo, las canciones aquí muy cerca en Perú, de Chacalón, Los Chapis, Estellos, y aquí, por ejemplo, en Bolivia, Iberia, Maroyo, Zonich. Hay una producción artística que va en busca de progreso. Obviamente las nuevas canciones de esta generación, porque de nuestra generación son más dedicadas al alcohol, a las desventuras, y hay muchos ayes de dolor, por ejemplo. Y es porque también nuestra sociedad está viviendo, por ejemplo, esas desventuras, esas angustias diarias. Y obviamente la vida es un dolor, ¿no? Lo que quiero ir es a lo siguiente, ¿no? Respecto a esto. Tenemos una sociedad que ha emergido, establecida ahí, nuevas interacciones, nuevos modos vivenciales, nuevos jóvenes que se enfrentan a leer nuevos libros. En la feria de la 16 de julio hay libros que cuestan 5 bolivianos, 2 bolivianos, y la gente, los nuevos jóvenes empiezan a ir a comprar. Si ustedes viajan, por ejemplo, tienen la oportunidad de viajar al Alto, vean la feria de la 16 de julio, van a encontrar una cantidad de libros, por ejemplo, que vienen del exterior, incluso, salen de Perú o de España o de Argentina, o compran bibliotecas y ahí venden, por ejemplo, libros muy baratos, o se pueden llevar muchas joyas, por ejemplo, y ahí van a ver muchos jóvenes que pelean incluso
con los libreros o con los vendedores de libros. Y estos jóvenes básicamente son jóvenes aymaras. Entonces, ¿cuán importante es el arte, los libros, la lectura, la reflexión crítica, la producción literaria en una sociedad? Si nos remitimos, por ejemplo, a estas reflexiones que daba Walter Benjamin respecto al sistema productivo, es decir, al sistema social, a la estructura social, decía que todas las producciones de la sociedad, vengan de lo económico, vengan de lo social, están orientadas hacia un determinado fin que el sistema nos impone. En este caso, la cosificación, por ejemplo, de la mujer, por ejemplo, reflejadas en anuncios mercantiles, por ejemplo, o en este caso, la música, por ejemplo, teledirigida, ¿ya?, o programas televisivos teledirigidos hacia un determinado fin de dominación, u otros aspectos, ¿no? Pero, dice él, el arte es el único espacio libre donde el ser humano puede reflejar libremente lo que siente y lo que piensa. Es decir, a un poeta, tú no le pagas, ninguna empresa le paga para que escriba un determinado poema, y ese poema influya, digamos, a la conformación o a la moldeación de la sociedad. A un escritor, a un narrador de cuentos, nadie le paga para que escriba un determinado cuento, para que compre un determinado producto de comercio. O a un pintor de la misma forma. Entonces, el arte lo encontramos aquí como un espacio libre desde el cual puede surgir la desestructuración, la desmitificación de lo que sucede en una determinada sociedad. Si es así, el arte se vuelve como en un bastión, una trinchera donde hay un espíritu crítico que empieza a criticar al Estado, a las políticas del Estado, que mal pueden estar o bien pueden estar destinadas a dominar una sociedad o mantenerlos en el soporte, donde no exista rebeliones. Básicamente el arte es aquel espacio donde la sociedad puede empezar a liberarse. Y como ustedes saben muy bien, en nuestra sociedad se lee poco, en el alto también se lee poco. El artista, como bien había dicho Mario Vargas Llosa, tiene que luchar contra viento y marea. Asumir como profesión ser escritor en un país como Bolivia o como Perú es un acto de locura, porque todos, básicamente, especialmente en el alto, la gente, los papás, los padres de familia dicen: ¿qué estás pensando? ¿Qué es ser escritor? ¿De dónde vas a ganar plata? A eso no se lo puede llamar trabajo. Y en mi caso, por ejemplo, había una cuestionante donde vivía yo y mi familia. Al trabajo intelectual no se lo considera trabajo, simplemente al trabajo manual. Y en nuestra sociedad sucede eso. El trabajo intelectual no era considerado como un trabajo que sacaba, por ejemplo, un plus. Entonces, como es un acto de locura para nuestra sociedad, un escritor, un artista tiene que luchar contra viento y marea. Entonces, básicamente, lo que ocurre aquí es que también el escritor se enfrenta con la piratería, con la ignorancia de nuestra sociedad, que no lee, que no produce, y por eso hay pocas editoriales en el país. Y básicamente, un escritor muere de hambre en un país colonialista, incluso como el nuestro. Entonces, mi reflexión iba a que el arte es el espacio que puede servir políticamente para reflexionar, para cambiar, para transformar esos problemas, por ejemplo, que ocurren dentro de las sociedades urbanas, por ejemplo, dentro de nuestro país. Porque el arte básicamente es un producto, un hecho de rebelión contra la realidad.
y obviamente los artistas son los rebeldes por naturaleza. Muchas gracias.